Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de Geometría para los chicos de tercero y secundaria. El tema que vamos a ver es Geometría del espacio. En la Geometría del espacio vamos a ver un postulado fundamental. Tres puntos no colineales me determinan un plano al cual pertenece. Entonces, si tenemos tres puntos A, B y C que son no colineales, o sea que no pertenecen a una misma recta, entonces a partir de tres puntos yo puedo formar un plano, en este caso el plano H. Entonces yo voy a tener acá que si A, B y C son puntos no colineales, o sea que no pertenecen a una recta, entonces A, B y C me van a determinar el plano H. O sea, a partir de los puntos A, B, C voy a formar un plano que en este caso viene a ser H. Vamos a ver algunos teoremas importantes. Tenemos primera, una recta y un punto, por favor acá debe decir punto. Si yo tengo una recta y un punto que no pertenece a ella, o sea, yo tengo una recta y un punto cuyo punto no pertenece a la recta, entonces a partir de estos dos elementos puedo formar un plano. Entonces acá yo observo que el punto A no pertenece a la recta L. Por lo tanto, a partir del punto A y la recta L me forman un plano P. También tenemos que a partir de dos rectas secantes forman un plano. En este caso yo tengo dos rectas secantes, L1 y L2. A partir de estas dos rectas puedo formar un plano, en este caso un plano Q. La intersección o el punto de intersección entre esas dos rectas viene a ser P. Entonces yo voy a decir que la intersección de la recta L1 con la recta L2 me forman el punto P. Y a partir de la recta L1 y la recta L2 me determinan el plano Q. Dos rectas paralelas también determinan un plano. O sea, si yo tengo dos rectas paralelas, a partir de esas dos rectas paralelas puedo formar un plano. En este caso el plano R. Entonces yo voy a decir que la recta L1 y la recta L2 son paralelas. Que la recta L1 y L2 me van a determinar un plano R. Entonces a partir de estas dos rectas paralelas se puede formar un plano. En este caso el plano R. Vamos a ver las posiciones relativas entre los planos. Tenemos entre los planos paralelos. Si tenemos dos planos, en este caso plano P y el plano Q, esos van a ser paralelos siempre y cuando ambos planos no se van a interceptar. Entonces yo observo aquí que el plano P con el plano Q, aparte de que van a ser paralelas, la intersección de ambos planos va a ser el conjunto vacío, o sea, no va a haber una intercepción entre dichos planos. Tenemos los planos secantes. En el caso de los planos secantes, al interceptar ambos planos, hay una recta que es la intercepción de ambos planos. O sea, al interceptar los dos planos me forma una recta. En este caso, la recta L. Entonces yo tengo que el plano P, interceptado con el plano Q, me formaría la recta L. Entonces, a partir de la intercepción de dos planos, puedo formar una recta, que para una figura puede ser la o es la arista. Vamos a ver las posiciones relativas entre dos rectas. Tenemos las rectas paralelas, que en este caso, recta L1 y la recta L2 que pertenecen al plano H. Ambas rectas pueden ser rectas paralelas. Entonces yo digo acá que dos rectas paralelas siempre son coplanares. Entonces estas dos rectas van a ser coplanares. No te olvides que estas dos rectas son paralelas y también son coplanares. Entonces nosotros tenemos dos o más puntos o rectas que pertenecen a un mismo plano, se les denomina puntos o rectas coplanares. Entonces, si estas dos rectas van a ser coplanares, siempre y cuando pertenezcan a un mismo plano. En este caso, ambos pertenecen al plano H. Tenemos las rectas secantes. Entonces, tengo la recta secante L1 y la recta secante L2. Ambas rectas pertenecen al plano P. Entonces yo voy a decir que acá dos rectas secantes siempre son coplanares, o sea, pertenecen a un mismo plano, porque están formando un plano P. Entonces, tener presente que tanto rectas paralelas como rectas secantes son coplanares, o sea que pertenecen a un mismo plano. Vamos a ver las rectas alaviadas. En este caso, las rectas alaviadas son aquellas que no pertenecen a un plano. Entonces yo tengo acá la recta L1 y la recta L2. Entonces yo voy a decir que si dos rectas no son paralelas ni secantes, van a ser alaviadas. Entonces yo tengo aquí la recta L1 y L2. Ambas rectas no son paralelas, tampoco son secantes.
Por lo tanto, estas dos rectas van a ser alabiadas. Y para que las dos rectas sean alabiadas, no deben pertenecer a un mismo plano. En este caso, la recta L1 pertenece al plano P, pero la recta L2 no pertenece al plano P. Por lo tanto, estas dos rectas son no coplanares. Entonces yo voy a decir aquí, las rectas alabiadas son rectas que no se cortan ni son paralelas. Por lo tanto, no son coplanares. Entonces, como estas rectas no son ni paralelas ni se interceptan, tampoco pertenecen a un mismo plano. Por lo tanto, estas dos rectas son alabiadas y a su vez son no coplanares. Vamos a ver la proyección ortogonal de un punto y una recta sobre un plano. Entonces acá tenemos un plano H, tenemos un punto P y una recta L2, de la cual voy a tomar dos puntos, punto A y punto B. Entonces, del punto P trazo una línea proyectante hacia el plano, formando el punto P'. Esa línea proyectante siempre debe ser perpendicular al plano, en este caso H. Este punto P' va a ser, P' es la proyección ortogonal del punto P sobre el plano H. También tengo que la recta L1 viene a ser la proyección ortogonal de la recta L2. Todo eso sobre el plano H. Entonces, al proyectar, siempre debe caer perpendicularmente, en este caso al plano. Entonces, tomo un punto A, va a ser una línea proyectante perpendicularmente al plano. Tanto el B también va a ser una línea proyectante al plano en forma perpendicular. Entonces, eso viene a ser las proyecciones que hay de tanto de un punto y de una recta o segmento en un plano. Vamos a ver el teorema de las tres rectas perpendiculares. Si yo tengo la recta L1, que me dicen que es perpendicular al plano H, y a su vez, a partir de esa línea, de esa recta perpendicular, trazo otra recta L3, que va a ser perpendicular a una recta L. En este caso, tendría la recta L3 que va a ser perpendicular a la recta L. Entonces, ahí tendría la segunda perpendicular. Primera perpendicular y segunda perpendicular. Cuando yo tengo la segunda, esta forma de dos perpendiculares, puedo trazar una tercera recta, que viene a ser la recta L2. Ahora, la recta L2 con la recta L me forman un ángulo alfa. Por el teorema de las tres rectas perpendiculares, ese ángulo alfa siempre va a ser 90 grados. Entonces, veamos acá una observación. Vamos a hacer girar mi figura. Entonces tendría esta forma. Al hacer girar, puedo observar el teorema de las tres rectas perpendiculares. Tengo la primera recta perpendicular, 90 grados con el plano. Luego, tengo una segunda recta que va a ser perpendicular a la recta L2. Tenemos la primera, la segunda perpendicular. Por lo tanto, de ese punto de intersección donde está la recta perpendicular, 1 hacia el punto L1, entonces esta recta que se ha unido con la recta L2 va a ser perpendicular, se va a tener un ángulo de 90 grados. Entonces a eso llamamos teorema de las tres rectas perpendiculares. La primera, la segunda y esta recta de aquí vendría a ser la tercera. Entonces eso viene a ser el teorema de las tres perpendiculares. Entonces yo voy a decir aquí que la recta L1 con OH es perpendicular, o con el plano P también es perpendicular. OH con la recta L2 también va a ser perpendicular, y la tercera perpendicular sería RH con la recta L2. Eso vendría a ser la tercera perpendicular. Entonces vendría aquí a aplicar el teorema de las tres rectas perpendiculares. Tenemos ángulos entre una recta y un plano. Un ángulo entre una recta y un plano se miden con el ángulo que determina la recta con su proyección a dicho plano. Entonces yo tengo como una recta L. Para hallar el ángulo de la recta L con el plano, simplemente trazo una proyección de dicha recta. En este caso vendría a ser esta recta L'. Entonces, entre esta recta L', que es la proyección de la recta L, me formaría un ángulo, que viene a ser θ. Entonces, yo voy a decir θ es la medida del ángulo de la recta L sobre el plano H. También tenemos distancia entre dos rectas alabiadas. Es la longitud del segmento perpendicular a las dos rectas alabiadas, cuyos extremos pertenecen uno a cada recta. En este caso, tenemos dos rectas alabiadas, L1 y L2. Tener presente que ambas rectas, como son alabiadas, no pertenecen a un mismo plano.
Entonces, desde este punto hasta este punto viene a ser la distancia que debe ser perpendicular a ambas rectas. Entonces, esto vendría a ser la distancia en ambas rectas alabeadas. Vamos a ver el ángulo diedro. El ángulo diedro es la figura geométrica formada por la unión de sus semiplanos, que tienen una recta en común a la cual se le denomina arista del ángulo diedro. Entonces, si yo tengo dos planos, plano P y plano H, la intersección de esos dos planos me formaría una recta, que a esa recta se le llama arista. Entonces, el ángulo que está formado entre estos dos planos, por ejemplo aquí en el plano H trazo una recta o un rayo Y, que va a ser perpendicular a la arista o a la recta formada entre dos planos. De la misma forma, en el plano P de la recta o arista trazo una perpendicular que viene a ser X. Ese ángulo entre esos dos rayos vendría a ser el ángulo θ, que viene a ser el ángulo diedro. Entonces sería el ángulo diedro AB, que está formado por el plano H, la recta B y el plano P. Entonces a este ángulo se le llama ángulo diedro, o sea que está formado por dos planos. También tenemos los planos perpendiculares. Dos planos son perpendiculares cuando determinan ángulos diedros que miden 90 grados. Entonces yo tengo una intersección entre dos planos, el plano P y el plano Q. Entonces la intersección de estos planos, cada uno de ellos se intercepta mediante una recta. Entonces a partir de esa recta trazaría rayos que cada uno es perpendicular a cada plano. El ángulo entre esos dos rayos, que vendría a ser θ, vendría a ser el ángulo de medida 90 grados. O sea, ese ángulo diedro viene a ser 90 grados. Por lo tanto, esos planos van a ser perpendiculares. Entonces yo puedo mencionar aquí que el plano P y el plano Q son perpendiculares. Veamos acá una observación. Dos ángulos diedros adyacentes son suplementarios. Por ejemplo, acá tengo mi plano P y mi plano Q. En este caso, me forman un ángulo diedro que viene a ser θ, de la cual yo puedo observar que también hay otro ángulo diedro que viene a ser alfa. La suma tanto de alfa con θ, la suma de esos ángulos diedros siempre va a ser igual a 180 grados. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea, 5 ejercicios que tiene que desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, calcula el valor de X si OA me dicen que es perpendicular al plano P. Entonces, vamos a hallar el valor de X. En este caso me dicen que OA es perpendicular al plano. Como este segmento va a ser perpendicular al plano, también va a ser perpendicular a una recta o a un segmento que pertenezca a dicho plano. Entonces yo voy a decir que OB va a ser un segmento que pertenece al plano. Por lo tanto, ese segmento también va a ser perpendicular al segmento OA. Entonces aquí va a ser 90 grados. Entonces tú puedes observar aquí que tengo OA que vale 5, AB vale 13. Me piden hallar BO, que viene a ser X. Tú puedes observar aquí que tengo un triángulo rectángulo. Entonces, como tengo un triángulo rectángulo, voy a aplicar teorema de Pitágoras. Entonces yo digo aquí, del triángulo rectángulo, en este caso A o B, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tendría la hipotenusa que viene a ser AB, que viene a ser 13, al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado, que viene a ser el cateto, más 5, que viene a ser también el cateto. En este caso sería 5 al cuadrado. 13 al cuadrado, 169. Esto va a ser igual a X al cuadrado, más 5 al cuadrado, 25. De aquí voy a hallar el valor de X. 25 pasa a restar. Sería 169 menos 25, 144. Y esto va a ser igual a X al cuadrado. Sacando raíz cuadrada, tendría raíz cuadrada de 144. Eso es igual a 12. En este caso, 12 metros. Entonces, a mí me pedían hallar X en la figura. Entonces, X es igual a 12. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula R, me piden hallar R
que pertenece a una circunferencia que está en un plano. Me dicen que T es punto de tangencia, o sea, es un punto de intersección entre una recta y la circunferencia. Y me dicen que OP es perpendicular al plano Q. Entonces, me dicen que OQ viene a ser perpendicular al plano. Como este segmento es perpendicular al plano, si yo tengo un segmento que pertenece a ese plano, también ese segmento va a ser perpendicular a OP. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Del punto O voy a unir al punto T. Entonces, esto viene a ser, como todo esto viene a ser una circunferencia donde el centro es O y T es un punto de la circunferencia, este segmento de aquí va a ser R, va a ser el radio de la circunferencia. Ahora, como el radio de una circunferencia pertenece a un plano y me dicen que OP es perpendicular al plano, entonces OP también va a ser perpendicular al radio que pertenece a dicho plano. Entonces yo voy a decir aquí que acá es 90 grados, porque OP es perpendicular al plano y a cualquier segmento que pertenezca a dicho plano. Entonces yo tengo aquí un triángulo rectángulo, donde tengo que la hipotenusa vale 10 y uno de los catetos vale 6. Este cateto vendría a ser R, y yo voy a hallar el valor de R. Entonces yo digo acá del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo, POT. Voy a aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, tengo la hipotenusa que vale 10 al cuadrado, va a ser igual a uno de los catetos que viene a ser R al cuadrado más el otro cateto que vale 6 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Y esto es igual a R al cuadrado más 6 al cuadrado, 36. 36 pasa a restar, sería 100 menos 36, 64, y esto es igual a R al cuadrado. Entonces yo puedo hallar el valor de R, sacando raíz cuadrada de ambos, sería raíz cuadrada de 64, sería 8. En unidades serían 8 metros. Entonces a mí me piden hallar el radio, en este caso de una circunferencia, que pertenece a un plano Q. Entonces el radio viene a ser 8 metros. Entonces el radio de mi circunferencia es 8 metros. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice calcular X. Entonces me pide hallar el valor de X si OB, me dicen que OB, este segmento OB, es perpendicular al plano P. Entonces me dicen que OB es perpendicular al plano P. Entonces vamos a hallar el valor de X, que viene a ser la medida del lado AB. Ahora, como OB es perpendicular al plano P, también va a ser perpendicular a cualquier segmento que pertenezca al plano P. En este caso, observamos AO, que viene a ser un segmento que pertenece al plano P, y OC también es un segmento que pertenece al plano P. Por lo tanto, yo voy a decir, como OC pertenece al plano P, OC con OB van a ser perpendiculares. Entonces van a ser aquí perpendiculares. Tener presente aquí que AO también pertenece al plano P. Por lo tanto, AO con BO van a ser también perpendiculares. Entonces acá también va a ser perpendicular. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos. Observen el triángulo BOC, un triángulo rectángulo donde tengo uno de sus ángulos que vale 45. Si este ángulo vale 45 para este triángulo de aquí, estamos analizando el triángulo rectángulo de aquí, este ángulo también va a ser 45. Entonces tengo un triángulo rectángulo de ángulos 45, 45. Ahora, cuando yo tengo un triángulo rectángulo notable de 45 grados, vamos a ver la relación de lados. En este caso, la relación de lados viene a ser K, y aquí también va a ser K, donde la hipotenusa vendría a ser K raíz cuadrada de 2. Pero a la vez me dicen que la hipotenusa de este triángulo vale 8 raíz cuadrada de 2. Entonces, 8 raíz cuadrada de 2 va a ser igual a K raíz cuadrada de 2. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Del triángulo rectángulo BOC. Yo sé la medida de la hipotenusa que vale BC, que esto es igual a 8 raíz cuadrada de 2. Y a su vez me dicen que es igual a K raíz cuadrada de 2. Entonces de aquí voy a hallar el valor de K. Raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 se van a simplificar y me quedaría que el valor de K
es igual a 8. Entonces yo tendría el valor de K, es 8. Ahora, analicemos el triángulo rectángulo que tengo aquí. El triángulo rectángulo BAO, donde acá tengo 30 grados, y como es un triángulo rectángulo, este ángulo de aquí va a ser 60 grados. Entonces, como tengo un triángulo rectángulo de 30 y 60, es un triángulo rectángulo notable. Vamos a colocar la relación de lados. La relación de lados viene a ser, para 30 se le pone K, que es la mitad de la hipotenusa, que valdría 2K. Y el cateto que se le pone 60 grados viene a ser K raíz cuadrada de 3. Tiene presente que AB vale 2K, pero es lo que me piden hallar X. Entonces yo voy a decir que 2K es igual a X. Entonces aquí yo voy a decir del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo, AOB. Entonces del triángulo rectángulo AOB tengo que AB vale X, que es lo que me piden. Y esto a su vez es igual a 2 veces K. X va a ser igual, como yo ya tengo el valor de K, reemplazo, sería 2 por K, que vale 8. Entonces sería X igual a 2 por 8, 16. En este caso 16 metros. Entonces a mí me piden hallar el valor de AB, que vale X. X va a ser igual a 16. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcula X, se me pide hallar el valor X, si OA es perpendicular al plano P. Entonces vamos a desarrollar eso. Me dicen que el segmento OA o AO es perpendicular al plano P. Entonces, si yo tengo un segmento que pertenece al plano P, ese segmento también va a ser perpendicular con el lado OA. Entonces acá yo tengo el segmento OB. Este segmento va a ser perpendicular con el segmento AO. Por lo tanto, acá va a ser 90 grados. Ahora, acá tengo 90 grados y acá observo que también tengo 90 grados. Entonces lo que voy a aplicar aquí es el teorema de las tres perpendiculares. Entonces acá yo voy a aplicar teorema de las tres perpendiculares. Entonces, aplicando el teorema de las tres perpendiculares sabemos que AO es perpendicular a OB. Esa es la primera perpendicular. La segunda perpendicular sería OB es perpendicular al lado BC. OB es perpendicular al lado BC. Porque acá en el ejercicio me dicen que OB con BC es 90 grados, o sea, es perpendicular. Entonces, como tengo dos perpendiculares, puedo trazar la tercera perpendicular. Acá es primera perpendicular. Esto de aquí viene a ser la segunda perpendicular. Entonces, por definición, la tercera perpendicular sería desde este punto, tomando un extremo, punto A. Entonces, yo voy a decir que AB, por la tercera perpendicular, si esta es primera perpendicular, segunda perpendicular, por lo tanto, AB va a ser perpendicular al lado BC. Entonces, AB va a ser perpendicular al lado BC. Eso viene a ser la tercera perpendicular. Primera perpendicular, segunda perpendicular. Por lo tanto, esta línea aquí va a ser perpendicular al lado BC. Entonces, esto vendría a ser la tercera perpendicular. Primera perpendicular, segunda perpendicular, tercera perpendicular. Entonces acá yo tendría un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto viene a estar dado aquí. Esto viene a ser el ángulo recto. Ahora, vamos a hallar el valor de X. Analicemos primero el triángulo AOB. Yo voy a decir aquí, del triángulo rectángulo AOB. Tengo un triángulo rectángulo donde no sé la medida de la hipotenusa. En este caso a la hipotenusa le voy a colocar M. Entonces la hipotenusa valdría M.
Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, yo voy a tener que la hipotenusa que vale m sería al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces yo tengo que m al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado 16 más 3 al cuadrado 9. M al cuadrado va a ser igual a 16 más 9, 25. Entonces ya sé el valor de m. Esta potencia 2 pasa como raíz cuadrada y sería raíz cuadrada de 25 sería 5. Entonces yo tengo el valor de m. Entonces m va a ser igual a 5. Tener presente que acá también tengo un triángulo rectángulo por las tres perpendiculares. Entonces, como tengo un triángulo rectángulo, tengo la medida de los catetos, me faltaría ya la medida de la hipotenusa. Entonces, del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo ABC, voy a aplicar teorema de Pitágoras. En este caso la hipotenusa viene a ser AC, que vale x. Sería x al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado, que viene a ser el cateto, más 12 al cuadrado. Entonces yo tengo que x al cuadrado va a ser igual 5 al cuadrado 25 más 12 al cuadrado 144. Y 25 más 144 es 169. Entonces yo puedo hallar el valor de x. X va a ser igual potencia 2, sacar raíz cuadrada de 169, eso es igual a 13. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, yo puedo hallar el valor de x. X es igual a 13. Entonces, a mí me pedían hallar el valor de x en el gráfico. Entonces, x es igual a 13. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dicen calcula x y me dan el gráfico. En este caso, tenemos el siguiente gráfico, de la cual AB y CD son líneas que son perpendiculares al plano Q. En este caso, AB dicen que es perpendicular a una recta que pertenece al plano Q. Por lo tanto, AB va a ser perpendicular al plano Q. Entonces yo voy a decir aquí lo siguiente, que el segmento AB va a ser perpendicular al plano Q. Entonces, AB me indica que es perpendicular al plano Q. Observamos también que AB es perpendicular y CD también es perpendicular al plano Q. Entonces aquí en la figura ABCD, donde me piden hallar el valor de BC, que es X, vendría a ser un trapecio rectángulo. Entonces, como yo tengo acá un trapecio rectángulo, tengo la medida AD que vale 5, CD vale 6 y AB vale 11. Lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Voy a trazar una perpendicular del punto C hacia el lado AB. Entonces, trazando una perpendicular más o menos sería de esta forma. Entonces, trazamos una perpendicular. Entonces, al trazar una perpendicular, observamos que acá 90, acá también es 90, 90, y por lo tanto esto también va a ser 90. Entonces yo voy a decir aquí que el cuadrilátero, en este caso a este punto le voy a llamar E, AECD, viene a ser un rectángulo. Entonces yo voy a decir que AECD viene a ser un rectángulo. Como es un rectángulo, los lados opuestos miden lo mismo. Entonces yo voy a decir aquí que si CD vale 6, AE también va a valer 6. Si AD vale 5, EC también va a valer 5. Ahora, yo sé que AB vale 11. Si AB vale 11 y AD vale 6, esta línea de aquí sería 11 menos 6, sería 5. Entonces, tener presente que 11 viene a ser todo esto. Entonces, observamos aquí, BEC viene a ser un triángulo rectángulo, donde tengo la medida de los catetos y tendría que hallar la medida de la hipotenusa. Entonces yo voy a decir aquí, yo sé que AECD es un rectángulo donde AE va a ser igual a CD, que eso a su vez vale 6. Y AD
va a ser igual a S, que eso vale 5. Ahora yo digo, del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo, BS. Entonces, vamos a trabajar con este triángulo rectángulo que está aquí. Entonces, con este triángulo rectángulo vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Aplicando teorema de Pitágoras, yo sé que BC viene a ser la hipotenusa, entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces yo tendría que x al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado 25 más 5 al cuadrado 25. Tendría que x al cuadrado va a ser igual a 25 más 25 sería 50. Entonces sacando raíz cuadrada sería raíz cuadrada de 50, que viene a ser 25 multiplicado por 2. Entonces x valdría raíz cuadrada de 25, 5, y raíz cuadrada de 2 se mantiene como raíz cuadrada de 2. En este caso en unidades metros. Ahora, el valor de x para mi gráfico va a ser 5 raíz cuadrada de 2. Si tú puedes percatarte, si tú recuerdas tu teoría, si yo tengo un triángulo rectángulo donde la medida de los catetos son iguales, la medida de sus ángulos también van a ser iguales. Este ángulo va a ser 45 y este también va a ser 45. Por lo tanto, yo puedo trabajar con la relación de lados. Este valdría acá, este lado también valdría acá, y este de aquí sería k raíz cuadrada de 2, que va a ser a su vez igual a x. Como k vale 5, entonces x sería 5 raíz cuadrada de 2. Entonces podríamos aplicar lados notables o teorema de Pitágoras. Entonces, en la número 5 me piden hallar BC, que es x, entonces x es 5 raíz cuadrada de 2 metros. Eso es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dicen calcula x, o sea, me piden hallar el valor de x y me dicen que mn vale 3. Entonces vamos a desarrollar eso. Observamos, en mi gráfico observo que el segmento PQ es perpendicular a una recta y esa recta pertenece al plano P. Como PQ es perpendicular a una recta que pertenece al plano P, entonces yo puedo decir aquí, que PQ va a ser perpendicular al plano P. Entonces, PQ va a ser perpendicular al plano P, porque es perpendicular a una recta que pertenece a dicho plano. Entonces, tenemos aquí que QN es un segmento que pertenece al plano. Entonces, en conclusión, PQ va a ser también perpendicular a ese segmento. O sea, acá va a ser 90 grados. O sea, acá yo tendría un triángulo rectángulo. Observamos aquí, QMN, este triángulo de aquí, es un triángulo que pertenece al plano P. Y observo también que tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, viene a ser un triángulo rectángulo. Entonces yo digo acá, del triángulo rectángulo, en este caso, QNM o NMQ. NMQ. Observo aquí que la medida de sus catetos, QM, es igual a MN. Y esto a su vez va a ser igual a 3. Entonces, observo para el triángulo rectángulo, la medida de los catetos son iguales. Si esto vale 3, aquí también va a ser 3. Entonces yo puedo aplicar teorema de Pitágoras para hallar la medida de la hipotenusa, que viene a ser QN. Pero, si nosotros sabemos la definición para un triángulo rectángulo donde la medida de los catetos son iguales, viene a ser un triángulo rectángulo de 45 grados. Como es 45 grados, puedo aplicar la relación de lados. Entonces, la relación de lados viene a ser K, y la hipotenusa K raíz cuadrada de 2. Ahora, si tú observas, los lados de los catetos vale 3. Entonces, K valdría 3. Por lo tanto, acá voy a decir que K va a ser igual a 3. Entonces, como K vale 3, yo voy a decir aquí que la hipotenusa vale 3 raíz cuadrada de 2. Entonces, yo voy a decir aquí, o lo voy a escribir, que la medida de la hipotenusa QN va a ser igual a K raíz cuadrada de 2 y a su vez eso va a ser igual a 3 raíz cuadrada de 2. Recuerda que K vale 3. Ahora, tener presente aquí que
PQ es igual a QM, que a su vez es igual a MN. Si QM y MN valen 3, esta medida que es la misma distancia o la misma medida que tus catetos también va a ser 3. Entonces yo acá tengo un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo donde tengo la medida de los catetos. Voy a hallar la medida de la hipotenusa. Entonces yo digo acá del triángulo rectángulo, en este caso PQN. Entonces del triángulo rectángulo PQN vamos a hallar vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Entonces por teorema de Pitágoras yo tengo la hipotenusa que vale x al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos que vale 3 al cuadrado más el otro cateto que vale 3 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Tengo que x al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado 9 más 3 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. 3 al cuadrado 9 y raíz cuadrada de 2 al cuadrado 2 y 9 por 2 18. Yo tengo x al cuadrado va a ser igual a 9 más 18 27. Entonces voy a sacar raíz cuadrada de ambos. Entonces x en este caso va a ser igual a raíz cuadrada 27 viene a ser un 9 por 3. Entonces sacando raíz cuadrada va a ser raíz cuadrada de 9, 3 y raíz cuadrada de 3 va a ser simplemente raíz cuadrada de 3. Entonces a mí me piden hallar el valor de x que viene a ser Pn en mi gráfico. X es igual a 3 raíz cuadrada de 3 unidades. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.